Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Estamos en pleno mes de Navidad y fin de año y hoy hablamos de una de las pasiones del pueblo hondureño, de los éxitos alcanzados en este 2019 y lo que depara en un 2020 en donde habrá eliminatorias rumbo a Juegos Olímpicos, el inicio de la hexagonal final rumbo a Qatar 2022, que esperamos estar dentro de los 6 finalistas que lo conoceremos a mediados del próximo año. ¿Cómo ha sido el 2019 para él, profesor Fabián Coito Machado? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, con mucho gusto y bueno, a las órdenes. Profe, ¿cómo han sido estos 10 meses ya en el país? Tomó las riendas del equipo nacional de Honduras. ¿Qué evaluación tiene? Bueno, yo creo que han sido positivos, con un camino progresivo, creo que lógico, de acuerdo a la imaginación, a la planificación que teníamos. Primero una etapa de conocimiento y a medida que nos íbamos conociendo, que todo fuera mejorando en cuanto al funcionamiento, y el funcionamiento iba a traer los resultados deportivos. Yo creo que así ha ido caminando y desde el punto de vista personal también estoy muy contento, muy cómodo, por el país, por la gente, muy bien, y por lo que es mi relación y mi vínculo con todo lo que es el fútbol en cuanto a futbolistas, dirigentes, entrenadores de otros clubes, me parece que ha sido muy bueno también. ¿No era nuevo para el profesor Coito Machado el fútbol hondureño? Ya había tenido la experiencia como futbolista a mediados de los 90 con el Club Deportivo Olimpia. ¿Cómo fue esa adaptación después de muchos años a ser director técnico del representativo hondureño, a sabiendas de la enorme experiencia que usted había cosechado por más de una década como entrenador de selecciones juveniles de Uruguay y bajo la dirección de un entrenador reconocido en el mundo como el profesor Oscar Washington Tabárez? Bueno, lógicamente que mi conocimiento de hace 25 años del país, del fútbol, era un buen principio, un buen comienzo, pero lógicamente que 25 años después cambié yo, cambió el país, cambió el fútbol, mi edad, mi rol dentro del fútbol, por lo tanto solamente ayudaba ni más ni menos que a conocer hacia dónde iba, pero bueno, debía de mi parte haber una rápida adaptación, conocimiento a todo este mundo que es un país diferente, que si bien no tenemos la barrera del idioma, porque hablamos el mismo idioma, pero después, desde el punto de vista de la cultura, la idiosincrasia, lógicamente que cada país tiene su cultura particular y su idiosincrasia muy personal de cada país, ¿no? De cada persona. Después, la experiencia que yo tenía a nivel de selecciones nacionales era muy buena en cuanto a todo lo que yo había vivido, pero lógicamente que me enfrentaba en los comienzos a una situación nueva, diferente, que es, bueno, la selección nacional mayor y repito, un país distinto, un fútbol diferente, una historia diferente, un presente distinto, pero lógicamente que me ayudaba mucho, sobre todo en cuanto a lo que es trabajar a nivel de selección, que es muy distinto a trabajar a nivel de clubes. El entrenador de club juega domingo a domingo, que en definitiva es el verdadero parámetro de cómo van las cosas, todos los días está con sus futbolistas, mientras que el entrenador de selección tiene una frecuencia periódica de contacto con los futbolistas. No hay un grupo de futbolistas para siempre, la selección es abierta y se van incorporando y se van sacando futbolistas a medida que se va trabajando. Y también los partidos, que en definitiva la competencia marca mucha cosa, es muy esporádica también. Y de repente es una vorágine de partidos, como pasó a mitad de año, de fecha FIFA, Copa Oro, Panamericanos, que es muy distinto a lo que es el resto del año.
Pero eso yo lo conocía y eso realmente es una ventaja para mí como entrenador, porque no solamente lo había vivido dentro de un grupo de entrenadores a nivel de selección nacional en Uruguay, sino que también observaba mucho lo que era el trabajo, como tú decís, de Tavares y su equipo de trabajo a nivel de selección nacional, lo cual primero no hay dos personas iguales, no hay dos grupos iguales, no hay dos equipos, pero sí hay cosas que pueden servir como ayuda para el trabajo en situaciones parecidas, pero no iguales. Con este conocimiento que ahora nos permite el mundo de la conectividad, de estar al tanto de lo que pasa en el mundo, profesor Coito, ¿no hubo dudas cuando se le contacta por parte de los ejecutivos del Balompié Catracho de la Federación de Fútbol? Le hacen la oferta, desde luego hay un análisis, en dar una respuesta positiva para asumir este reto que en principio marcará un éxito total si se llega a Qatar 2022. Todo ese periodo de decisión duró alrededor de unos 3 meses, desde que comenzaron los contactos hasta que definitivamente vengo al país. A lo largo de todo ese tiempo, no solamente informarme, sino que también comenzar a evaluar, porque yo tenía posibilidades de seguir en la selección de Uruguay otro periodo más de trabajo y seguir. Entonces, bueno, comencé a hablar con las personas, con Tavares y su equipo, con la dirigencia, con mis compañeros de trabajo, con la gente de Honduras, para ver cuál era el proyecto, cuál era la idea, de qué manera se iba a respaldar y apoyar el nuevo proyecto de selección. Y bueno, y lo iba madurando, lo fui conversando, y hasta que en primer momento lo decidí internamente, y luego, una vez que terminó el Sudamericano Sub-20 en febrero de este año, lo comuniqué oficialmente a los entrenadores, a la dirigencia, y bueno, lo hice público en Uruguay. ¿Qué lo convenció del proyecto, profesor Coito? Puntualmente no es que me convenció algo en particular, sino la propuesta, la posibilidad de un nuevo desafío, de un mundo distinto, pero que yo conocía, y algo que me entusiasmaba mucho y que me entusiasma, como es trabajar a nivel de selección nacional. Primero, el orgullo de que un país confiara en mí y en mi cuerpo técnico para llevar adelante o para trabajar a nivel de selección nacional. Eso realmente es una distinción que es muy difícil decir que no por lo que significa, por la confianza, y entonces eso me motivó mucho, me entusiasmó mucho. Yo en Uruguay trabajaba a nivel de selecciones juveniles, ahora estaría preparando lo que es la Sub-23 para el preolímpico de Conmebol, y eso sumado a mi experiencia, a lo que yo podía tener por delante de la selección nacional, que era seguir en ese lugar, lo fui evaluando, lo fui pensando y me pareció muy lindo el desafío, y realmente que estoy muy contento, estoy entusiasmado, cada vez, como decíamos al principio de la nota, cada vez más adaptado, y bueno, realmente estoy convencido de que fue una muy buena decisión. En estos 10 meses, ya con muchos partidos a nivel de selección mayor, con el éxito de los Panamericanos, una selección que entiendo va a ser base para los Juegos Preolímpicos del 2020, ¿dónde pone un éxito que así se ve Fabián Coito en el 2020? ¿Cuál es, advierte usted el momento cumbre que así desea ver su equipo si lo situamos a lo duro que nos espera el otro año? Y proyectando el 2020 hay muchos momentos importantes. Marzo me parece una fecha muy importante porque se juega el preolímpico y es muy bueno para el fútbol hondureño que generaciones jóvenes tengan posibilidad de participar a nivel de torneos mundiales. Y después junio, como tú decías, porque es el momento que se va a marcar definitivamente quiénes van a jugar ese hexagonal que dará 3 lugares para el Mundial de Qatar. Por lo tanto, si bien estamos muy cerca y los resultados de este segundo semestre nos permiten soñar e imaginar que estamos cerca de estar en el hexagonal, bueno, cuando realmente se cierre, diríamos, la sumatoria de fechas FIFA y definitivamente estemos ahí, me parece que va a ser el momento más importante del año. Pero
como el fútbol nada es para siempre, 2 meses después vamos a estar iniciando la eliminatoria, si estemos donde estemos, pero vamos a estar iniciando la eliminatoria, por lo tanto también comienza una nueva etapa muy importante. O sea que es un año cargado de situaciones relevantes, me parece significativas para el fútbol nuestro. 2020 entonces, primer momento clave, obtener el boleto a Tokio. Son 2 en disputa. 2 en disputa, 8 selecciones que vamos a ir a Guadalajara en busca de esos 2 lugares. Y bueno, con el formato de 2 cuadrangulares, se cruzan primero y segundo, los ganadores van a esos Juegos Olímpicos y después definen el primer lugar del preolímpico. Luego está la eliminatoria. ¿Arranca cuándo la eliminatoria rumbo a Qatar? La eliminatoria rumbo a Qatar comienza en septiembre, en la fecha FIFA de septiembre del 2020. Ahí si Honduras está, como hasta hoy, estaría peleando por 3 pases directos. Entre 6 selecciones. Está con nosotros esta noche al banquillo el profesor Fabián Coito Machado, entrenador nacional de la selección hondureña. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el profesor Fabián Coito Machado. Profe, ¿qué le parece esta nueva forma de la eliminatoria? ¿Era lo que se esperaba? Porque es un formato que posterior a la Copa de Oro de este año lo hizo público la FIFA. Exactamente. No, realmente sabía de que había una intención de parte de CONCACAF de armar eliminatorias que fueran más largas en el tiempo, a los efectos de que selecciones no quedaran rápidamente eliminadas y su participación o su posible lucha por un lugar no se quedara en 2 partidos, pero no sabía cómo lo iban a diseñar. Salió el formato y bueno, y ahí ya nos vimos en la necesidad de mantener ese 5º lugar y consolidarlo con buenos resultados. ¿Sorprendió este cambio que la FIFA así lo decidió, sobre todo porque si vemos los partidos de la Copa Oro, se enfrentó a Jamaica y a Curazao y en estos partidos se perdió y hay una penalización sí, frente grande al puntaje que ahora mismo tenemos? Hubo una penalización grande por el partido perdido con Curazao, perdimos una gran cantidad de puntos que la hemos ido recuperando en estas fechas FIFA que hemos jugado. Pero no, por supuesto que no sabíamos. De cualquier manera, en nada iba a condicionar. Nosotros jugamos ese partido con Curazao con la gran intención de ganarlo. Después supimos que cuando sale esto, lo que repercutió ese resultado deportivo, pero lógicamente que ahí no estaba en juego porque no sabíamos cómo era el formato. Pero tanto Jamaica como Curazao, lógicamente que nos quitaron puntos. ¿Es bueno este sistema, profe, ahora que ya se ha analizado, que incluso le ha permitido a Honduras obtener buenos puntajes como el que se logra al derrotar a la selección chilena, por citar un equipo que se le ganó este año bajo su mando? Sí. Bueno, yo creo que CONCACAF es, en cuanto a niveles futbolísticos y profesionales, muy heterogéneo. Hay países como México y Estados Unidos que tienen un nivel de profesionalismo muy alto y hay países donde están casi prácticamente amateur. Por lo tanto, creo que intentó premiarse a esos países que han tenido de los últimos años una labor destacada y facilitarles lo que es luchar sin pasar por el cernidor de todos esas eliminatorias preliminares e igualar el poderío de selecciones que luchen entre ellas. Entre medio de esos dos nos encontrábamos nosotros y nos encontramos actualmente Honduras, Jamaica, El Salvador, Canadá, Panamá, y bueno, unos iban a quedar arriba y otros iban a quedar abajo. Y bueno, esa era la lucha que nosotros teníamos que perseguir por quedar en el hexagonal final. Sobre
opino como entrenador para Honduras es bueno, es favorable, porque directamente ya vamos a un torneo donde, si bien están los 6 mejores, hay 3 cupos directos. Ahora, profesor, ¿qué espera de esa eliminatoria en marzo y en junio? Y le digo eliminatoria porque si bien son partidos que como tal se ven como amistosos, pero suman puntajes que van a ser claves. Quedan 4 juegos. Quedan 2 fechas FIFA. 2 fechas FIFA. En marzo puede haber 1, puede haber 2, o puede no jugar una selección. Lo que pasa es que habrá que buscar rivales para marzo, forzosamente. Sí, en eso está la gerencia deportiva. Y bueno, vamos a ver quiénes son los rivales de marzo. En junio ya los tenemos asignados, que es Estados Unidos como semifinal de Nation League, y depende del resultado con Estados Unidos, qué partido jugamos, si la final o el tercer puesto. Y esos partidos, vámonos al final de junio, son fundamentales porque dan buenos porcentajes si se obtienen resultados favorables, bien sea triunfo o un empate. Empate, como son partidos decisivos, bueno, tiene que haber un ganador. Puede no haber en los 90, pero tiene que definitivamente haber un ganador. Pero no resta puntos. Ese no resta. No resta porque ya están asignados los rivales y es un torneo. Por lo tanto, es todo a favor, jugar ya las finales de Nation League. En marzo sí. En marzo depende de los rivales y depende del riesgo que implique cada rival. Está en juego un puntaje a favor o en contra. ¿Cómo seleccionan el rival? Usted como entrenador del equipo nacional solicita en algunos momentos un determinado rival para evaluar cómo están sus muchachos, o cuál es el esquema que sigue con lo federativo, profesor? Bueno, una vez que supimos el formato de la eliminatoria, lo más importante que estaba en juego era mantener y mejorar ese 5.º lugar que tenemos actualmente. Por lo tanto, mucho de elegir los rivales estaba en función de esto, de que hablamos del riesgo del resultado deportivo. Ya sabíamos que octubre y noviembre los rivales los teníamos, porque se sorteó Nation League y Trinidad y Tobago y Martinica van a ser nuestros rivales. Con lo que implica Martinica, que no suma ni resta porque no es FIFA Martinica, es una provincia de Francia. Por lo tanto, no es una federación autónoma, no es un país, una selección FIFA. Solamente eran los puntajes con Trinidad y Tobago y tenía una importancia enorme tanto el partido en Puerto España como el que íbamos a jugar como local. Por lo tanto, nos quedaba septiembre para elegir rivales y ver de qué manera comenzábamos a sumar puntos pensando en el ranking de la FIFA. Bueno, lo primero que hablamos entre todos fue intentar jugar de local. Primero, ya para jugar y anticipar lo que iba a pasar con Trinidad y Tobago y Martinica y todo lo que significa ser local, y después que también nos daba posibilidades de obtener resultados deportivos, porque lógicamente que cuando uno juega en casa tiene cosas a favor, más allá de que la afición a veces se pone nerviosa, cosas normales, pero sin traslados, en un país conocido, canchas conocidas, en nuestro país, nos daban cosas a favor, eran favorables. Entonces elegimos jugar en casa. Queríamos también algún país de Centroamérica, pero más bien del Caribe, porque también ya nos iba a hacer un adelanto de lo que podía ser Trinidad y Tobago y Martinica. Pero había pocos que no tuvieran partido de Nation League, por eso jugamos con Puerto Rico. Pero Puerto Rico, si nosotros no obteníamos un resultado positivo, era una resta de puntos enorme. Era un alto riesgo. Y si ganábamos, que diríamos que era lo más probable, en base a la historia de las selecciones, el puntaje que nos otorgaba el ranking era muy poco. Por lo tanto, el otro partido debía ser un partido que generara cierto riesgo, pero que en caso de obtener un buen resultado, nos significará una sumatoria de puntos importantes. Y entre los posibles apareció Chile y bueno, optamos por Chile. Muchos dijeron que era un alto riesgo a sabiendas del nivel del seleccionado nacional chileno. Debemos decir un equipo que usted lo conoce bien porque lo ha enfrentado con selecciones menores de Uruguay y con la mayor bajo la dirección técnica del profesor Tavares. Sí, era un riesgo importante indudablemente jugar con Chile. Pero bueno, era un rival exigente, nos iba también a nosotros mostrar ciertas cosas
Y bueno, y repito, lo del puntaje nos permitía, en caso de sacar un buen resultado, una sumatoria importante de puntos. ¿Cuáles son los posibles rivales? ¿Se ha analizado ya qué nos depara marzo? ¿O aún estamos muy lejos de esas fechas? No, no estamos muy lejos. Más hablando de fecha FIFA, es la próxima. Si bien quedan 4 meses prácticamente, pero es lo que viene. Pero todavía no hay casi confirmado ninguno. Y todavía están en conversaciones muy preliminares para hablar de posibles rivales. Me gustaría a mí jugar en Estados Unidos porque el traslado es corto, las condiciones son buenas. Y como casi en forma simultánea va a estar jugando la Sub-23, estaríamos muy cerca uno del otro. ¿Su apuesta es 2 juegos en esa fecha FIFA, profesor Coito? La verdad que yo preferiría uno, que nos permitiera, igual que hicimos en marzo de este año, entrenar y competir en un solo partido. En esta fecha de marzo que está próximo la eliminatoria Sub-23, ¿sería un equipo combinado? No, Sub-23 vamos a poner el mayor potencial que podamos poner, por lo tanto hay futbolistas que no van a participar con la selección mayor en esta fecha FIFA de marzo. ¿Aún y cuántos sí los ha tenido incorporado? Por supuesto, apuntando con el objetivo de que nuestra Sub-23 disfrute y goce de todos sus futbolistas que nos dan un potencial bueno. Está con nosotros esta noche al banquillo el seleccionador nacional Fabián Coito Machado. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el profesor Fabián Coito Machado. Dentro de la adaptación, venir de grandes escenarios de América del Sur, de la eliminatoria más brava del mundo, profesor Coito, a llegar a nuestro país con dificultades incluso en canchas. ¿Le fue difícil todo eso o ya tenía todo ese panorama claro en ese análisis que hizo previo a dar el sí? Hay cosas que voy descubriendo a medida que estoy en el país, por supuesto. Pero yo, por mi formación como entrenador de procesos de selecciones, lógicamente que entiendo muy claro cuál es el primer objetivo: lograr formar un equipo que nos permita sacar resultados deportivos y llegar y alcanzar los objetivos. Pero también, por mi formación, tengo la intención de dejar cosas y de colaborar en el crecimiento del fútbol hondureño. Y el crecimiento viene dado, bueno, por cosas como las que tú decís. Yo creo que hay una combinación de 3 factores muy importantes, que es la infraestructura, que se debe mejorar, tanto para la selección nacional como las canchas donde se juegan, tanto juveniles como adultos, la capacitación de entrenadores y la competencia juvenil. Me parece que son 3 factores claves en donde la federación, fundamentalmente, debe hacer hincapié para lograr un cambio, porque si no, todos los resultados deportivos van a ser muy circunstanciales y sujetos a los futbolistas que participen en cada selección. Con esos cambios y ese crecimiento, lógicamente se va a lograr una consolidación del fútbol y los resultados van a ser más, van a durar más en el tiempo, porque indudablemente el recambio de futbolistas será mejor, porque el fútbol que se juega a nivel nacional será más parecido al internacional en cuanto a canchas rápidas, césped bajo, y eso condiciona el fútbol. Entonces el futbolista que juega en esas condiciones se debe adaptar a esas condiciones. ¿Dónde se siente más cómodo con sus muchachos cuando hacen las convocatorias? Le consulto esto, profesor, porque siempre se ha generado de pronto hasta polémica a nivel de las 2 grandes ciudades. ¿Se juega en San Pedro Sula o Tegucigalpa? Las últimas eliminatorias, el 95% de los juegos es en San Pedro Sula. Ya con el conocimiento claro, después de 10 meses, ¿qué prefiere? Yo prefiero el que esté en mejores condiciones para la preparación nuestra. Los dos tienen situaciones particulares, el calor de San Pedro o la altura de Tegucigalpa, que también influye. Eso diríamos cómo influyen las ciudades solamente más allá de los futbolistas.
Después, las condiciones que para mí son claves. Y ninguna de las dos tiene condiciones ideales para trabajar la selección. Ninguna de las dos. Lo hemos hablado con la federación y hay que mejorarlas indudablemente. Los pisos tan lejos del fútbol internacional, césped muy alto, canchas muy lentas, fútbol muy lento, que diríamos que es una ventaja para cuando vienen las selecciones. Pero repito, no nos podemos quedar solamente en el resultado de un partido, sino que nuestro fútbol se acondiciona a lo que es el fútbol internacional, que el futbolista tenga recorridos, porque en definitiva está en función de cómo recorra la pelota el campo, lo que hace cada equipo, que esté en condiciones como se juega en el mundo. Césped parejo, bajo, canchas rápidas, y ninguna de las dos tiene esas condiciones. Pero San Pedro se ha ganado el lugar de tener a la selección, diríamos porque está condicionada en mejores condiciones. Está asignado el hotel, es más fácil recorrer, hay más canchas en caso de que el estadio no se pueda usar, y Tegucigalpa en ese sentido está un poquito detrás de San Pedro. ¿Qué requerimientos tendrá, profesor, para este 2020, donde tiene la preparación de la sub-23 y de la selección mayor para mejorar muchas de estas condiciones? Requerimientos puntuales. Buen estado del campo, fundamental, donde se prepare la selección. Y bueno, minimizar todo lo que sean factores externos a la preparación. Entonces, lo ideal para una selección sería tener su complejo deportivo, el futbolista está descansando y la cancha de entrenamiento está muy cerca. Intentar evitar ese trasiego del hotel al lugar donde entrenamos, que sea lo menos nocivo posible. ¿Cuál es el prototipo de cancha? Usted ya ha recorrido gran parte del territorio nacional en casi un año de estar en el país. ¿Qué es la aspiración que tiene como director técnico? ¿Una buena cancha? ¿Cuál? Sí, la que sea buena, buen piso. ¿Una que esté en el término que aspira usted en Honduras, la tenemos o ninguna? No, hoy no están. ¿Le han comentado algo los muchachos, profesor, sobre todo? Bueno, aquí vemos cancha de Estados Unidos, de las canchas de los Estados Unidos. Acá es los Panamericanos y esta es sintética. Es Lima. Eso es Lima y es sintético. Ahora sí. Este es Estados Unidos. Esto, a ver, no sé qué partido es. Profe, algunos de los muchachos, bueno, tiene dentro de sus convocados futbolistas que están en el fútbol top de Europa. Le han dicho de que no se sienten cómodos, han tenido esa conversación cuando llegan al césped que encontramos en el país. La palabra no es no se sienten cómodos, sino que es lo que yo digo, el fútbol internacional se juega en otras canchas. Entonces no es no me siento cómodo, es ¿por qué no podemos querer o proponernos tener esas canchas que se juegan internacionalmente? Entonces prepararíamos futbolistas para el nivel internacional y no que lo adquieran solamente cuando llegan a Estados Unidos o a Europa. ¿Por qué no? Si eso es infraestructura. Después viene el trabajo, después vienen los entrenadores y después viene el trabajo, y eso y el fútbol y el nivel es una consecuencia de eso. Nosotros queremos obtener resultados deportivos solamente por el hecho de decir quién va a jugar, pero no está ahí el secreto. Ahí es como cuando alguien que no sabe opina de economía. Nos van a subir las tarifas, pero todo tiene un porqué, todo tiene una causa. Y el fútbol internacional es eso, es la formación. Uruguay está en un gran nivel hoy y hace 15 años estaba muy mal. Pero se comenzó a trabajar, se comenzó a competir internacionalmente, empezó a mejorar lo que era la preparación de la selección, selecciones permanentes en el tiempo, que compitan internacionalmente, que entrenen en un complejo deportivo de alto nivel. Y hoy Uruguay exporta futbolistas a los mejores equipos del mundo. Pero hace 15 años no teníamos un futbolista ni en Barcelona, ni en Real Madrid, ni en los mejores equipos italianos. O sea, es una consecuencia de eso. Por cierto, eso hay que entenderlo. Por cierto, profe, usted es parte de la formación de uno de los futbolistas que está destacando actualmente
en el primer nivel del fútbol mundial, Federico Valverde, figura del Real Madrid ahora mismo, y así podemos encontrar una gran cantidad de uruguayos que han pasado bajo sus manos. Exacto, diríamos que hoy todos, después de 13 años, todos han estado en algún momento. Aparte yo también tuve participación esporádica en selección mayor cuando Tavares por distintas razones no estaba o no había arreglado su contrato o de hecho en septiembre, hace un año, fuimos con la selección mayor a Houston a jugar contra México, bueno, con todos estos futbolistas que hoy juegan, ¿no? Y si bien fue un partido aislado en el tiempo, fue un contacto con todos esos futbolistas que los conocía de jóvenes y que ahora los volvía a tener ya en la selección mayor. Pero sí, Valverde, Bentancur, De la Cruz, que ahora parece que va para el City, qué sé yo, todos los que... ¿Mantiene comunicación con ellos ahora que está esta facilidad del internet, profe? Sí, mantengo. La comunicación, qué sé yo, hay contacto y cuando pasa algo con alguno, nos mensajeamos, nos escribimos, nos felicitamos. Qué sé yo, por ejemplo, ahora en Santos de Torreón estaba muy bien Gorriarán y Lozano, que, bueno, ahora no pudieron lograr el objetivo, y ellos los tuve en el Panamericano de Toronto hace 4 años, y mantenemos comunicación, no regularmente, pero sí, cada tanto. Felicitaciones a Lozano porque ahora está en la selección mayor, a Gorriarán porque tiene un gran nivel, a los que están en Europa, qué sé yo, con un montón, no me voy a poner a nombrarlos porque es un montón de jugadores, y aún algunos que no están todavía en la selección mayor, pero que están en muy buen nivel, sí, mantengo contacto. Es difícil el manejo de un vestuario. Ya me recordaba esta fecha que enfrentaron a México con grandes figuras de Uruguay ahora mismo, con una parte delantera admirada en el mundo, con Suárez, con Cavani, bueno, el mismo Federico Valverde y las funciones que le ha asignado Zidane. Y ahí vamos encontrando otra gran cantidad de futbolistas en el mundo que en su momento han estado bajo su dirección técnica. Bueno, ¿cómo es eso? Yo diríamos que le di una continuidad al trabajo que Tavares ha llevado a lo largo de muchos años. Y una de las características del plantel es justamente la gran calidad humana en la cual él ha apuntado a los efectos de seleccionar a sus futbolistas. Y uno de los parámetros o de los valores que, como hablamos a nivel de selección, son innegociables, ¿no? Y entonces no es difícil cuando son futbolistas que ya están en el alto nivel. El futbolista, cuando está en el alto nivel, es humilde. Muchas veces no son humildes los que creen que están y los no aspirantes. Están. Los aspirantes. Está con nosotros esta noche al banquillo el profesor Fabián Coito Machado. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el profesor Fabián Coito. Me habló de la humildad, de lo profesional que deben ser los futbolistas. Además de entrenadores, ustedes terminan con papel de padres con muchos futbolistas y en su caso, profe, que ha formado menores, orientándolos y guiándolos. El problema de la tecnología, cómo evitar que los consuma. Y si vamos más allá, las drogas que en el pasado acabaron con grandes talentos como el de George Best, Jorge González, el mismo Diego Armando Maradona, y ahí encontramos una larga lista. ¿Cómo trabaja esa área? Bueno, yo creo que eso hay que sentirlo primero. Realmente como entrenador hay que estar convencido de que eso es importante. Y yo estoy absolutamente convencido de que el entrenador debe saber mucho de relaciones humanas, de vínculos, de la parte social y considerar a la persona por encima del futbolista. Una vez convencido y creyendo que ese es el camino, bueno, también prepararme, porque yo también he ido teniendo una evolución como entrenador en ese sentido. Yo también cuando comencé a entrenar pensé que la clave de un resultado deportivo era hacer buenas jugadas y llevarlas al campo. Y es mucho más que eso ser un entrenador. Y entonces la formación
es clave, y el entrenador cada vez más tiene que tener un perfil docente, por esto que hablamos recién, y porque también el fútbol realmente ha crecido muchísimo en todo sentido, en el estado de ánimo de una ciudad, de la sociedad. Un resultado deportivo de la selección condiciona el estado de ánimo de las personas y por lo tanto también y en gran medida al mismo futbolista. Y el futbolista, donde hoy las familias están bastante desagregadas, donde la figura paterna o materna es muy común que falte, el entrenador para un chico, para un niño, para un cipote, como decimos acá, es muy importante, porque es muchas veces, en muchos periodos de su vida, mucho tiempo, es la referencia, es la persona, yo lo digo más importante, porque el fútbol no es lo más importante del mundo. El fútbol te permite llegar a cosas muy importantes, pero no es lo más importante. Pero para un niño, ser jugador de fútbol, sí. Y su entrenador es prácticamente que la persona que va a decir si puede ser o no, equivocadamente, ¿no? El que va a decidirlo va a ser la propia persona. Y dentro de esa experiencia tomada como un consejero que ha sido de muchos jóvenes, que ha formado y que hoy brillan en el primer mundo de Europa, ahora trayendo las experiencias a Honduras en este tema del mundo de las redes sociales, ¿cuáles son los consejos básicos que le da a esos muchachos e incluso hasta adultos que podemos caer en ese problema con totalmente. esa formación que usted trae, profe? Yo creo que una característica que deben tener las personas, sobre todo en un tema competitivo como en el fútbol, pero en cualquier lado, en el rating, es un poco tolerancia a la frustración, ¿no? Saber superar esos momentos donde nos parece que se terminó todo, y un resultado deportivo es eso. Una eliminación de un torneo es eso, un quedar fuera de un plantel es eso, no lograr un traspaso a un gran equipo es eso. Y entonces eso es una característica de los futbolistas de alto nivel y me parece que de las personas exitosas también. Lo que pasa es que es muy difícil y eso requiere de experiencia, nos parece que siempre esta oportunidad es la última que vamos a tener y el tema de las redes sociales hoy por hoy es muy importante. Yo pertenezco a una generación donde las redes sociales no eran tan importantes para nosotros. De hecho, yo nací sin teléfonos móviles. Yo lo conocí cuando me fui al exterior a jugar a Chile, que yo no sabía qué era lo que tenía el dirigente del equipo que me contrató. Le dije, ¿qué tiene usted? Dice, tengo un celular, ¿no los conoces? Le dije, no sé lo que es. En Uruguay algunos había, pero yo no tenía acceso. Y entonces dije, uy, qué interesante, digo, salir con el teléfono y andar en todo el mundo. Y todavía yo le dije al señor, digo, no, pero eso en Uruguay no va a funcionar, porque en Uruguay las distancias son tan cortas que nosotros no necesitamos andar con el teléfono en la calle. Y hoy Uruguay es de los mayores consumidores del mundo de telefonía celular. Profe, ¿cómo prepararnos físicamente? Usted tiene esos grandes retos aquí en el país, ya tuvo los primeros pasos en este 2019 y se viene el 2020 bravo. Ustedes acostumbran mucho eso por lo de la garra charrúa. Sí, que existe acá también, y que el jugador es muy noble en Honduras. Es noble, es comprometido, el fútbol es muy emocional. No hay que jugar emocionalmente, pero es muy emocional. Y la emoción es la expresión de la subjetividad, de lo que uno siente. Entonces está en el entrenador, como creo que en cualquier conductor de los grupos, cómo lograr ese estado afectivo en las personas. ¿Es básico dentro de todo esto, de esa preparación, la alimentación? Bueno, y entonces yo iba hacia eso. Y entonces lograr ese convencimiento en el jugador es clave. Porque obligarlo a situaciones heladas, lo que es obligado dura poco tiempo, es corto en el tiempo. Entonces lograr convencimiento. Y el convencimiento de eso, de que la preparación, de que la alimentación, de que el descanso, de que la calidad humana, de que los grupos son determinantes para los resultados deportivos. Y tú me decías de la preparación física. El hondureño tiene una gran capacidad física, pero hay que desarrollarla. El talento por sí solo no alcanza. El talento hay que desarrollarlo, hay que exigirlo al talento. Y ahí está la clave. Nosotros nos encontramos con futbolistas de un gran físico, pero que los valores físicos eran muy pobres. Entonces decíamos, ¿cómo puede ser de que una persona que tiene un porcentaje muscular altísimo, tiene un gran físico, que tiene un biotipo bárbaro,
empiece a correr y no logre los niveles que podría alcanzar. Y ahí estuvo el desafío primero nuestro, que fue, yo no le puedo decir a un futbolista hay que correr más, porque me va a decir, bueno, profe, dígame para dónde, porque entonces hay que lograr una idea de juego, un modelo de juego que permita hacer una expresión colectiva justamente desde lo físico. Y la verdad que han respondido y vamos creciendo en ese sentido. ¿Hay algún futbolista que lo haya sorprendido con estas capacidades que usted me describe del biotipo del hondureño? Pero es que en general son de un biotipo, los de la costa tienen un biotipo muy bueno. Hay que combinarlo con un convencimiento. Ese convencimiento viene dado por su formación, por su profesionalismo, que ahí a veces chocamos un poco en cuanto a lo que puede y a lo que quiere. Y habría que unificar y unir e igualar las posibilidades de lo que él desea y de lo que él debe hacer para lograrlo. ¿Alcanzaremos en los próximos meses ese estándar que observamos en Europa, profe, y que incluso Sudamérica lo ha logrado equiparar con muchos equipos del primer nivel del sur, cuando observamos a nivel de clubes, jugando un fin de semana, jugando a media semana y repitiendo al siguiente fin de semana, es decir, en términos de 7 días, 3 encuentros, cosa que ahora ha generado algún grado de polémica porque advierten que el futbolista nuestro se cansa. Y bueno, yo repito, o sea, una cosa es lograrlo en forma aislada, porque la estrategia fue buena y parece cómo ese equipo corre y el otro no. Y otra cosa es lograrlo en el fútbol, que repito, la combinación buena infraestructura, capacitación de entrenadores y competencia juvenil, eso es clave para que el fútbol hondureño. Después está lo otro, que es la selección, que es también una tarea, y diríamos la principal, que hoy tengo, que es lograr un buen rendimiento deportivo con la selección nacional. Que eso no es un proceso de trabajo, sino que es una realidad hoy que necesitamos. Pero el proceso y la consolidación de la selección y del fútbol se logra trabajando abajo. ¿Cómo está su relación con, vamos a quedarnos con los entrenadores de la Pentagonal? Está su paisano Araujo, Diego Vázquez, el profesor Troglio, Vargas, y vecinos de la Argentina, y el profesor Salomón Nazar. Muy buena, muy buena. Muy bien, con unos más que con otros, sobre todo con los de Tegucigalpa tengo más relación. Con Araujo nos vimos, Fernando, del entrenador del Vida, cuando él vino a jugar a Tegucigalpa, yo fui al hotel a verlo una vez, estuvimos charlando, nos conocemos de Uruguay, y nos hemos hablado, pero nos hemos visto poco, pero es muy correcta la relación con todos los entrenadores. Es un entrenador de puertas abiertas, sí, por supuesto. El profesor Coito, que no ve solamente algo que en su momento se criticó por muchos en el país, a futbolistas de los equipos grandes, sino que todos los 10 equipos de la Liga Nacional, e incluso los que están en el extranjero, tienen posibilidades. Por supuesto, creo que lo hemos demostrado con las citaciones que hemos tenido. Las convocatorias para las fechas claves el próximo año, ¿cómo será el análisis para el equipo que presentará en México, rumbo a Tokio? En Guadalajara es la eliminatoria. En Guadalajara, y bueno, yo creo que tenemos una buena generación de futbolistas sub-23 y tenemos muchas expectativas en lo que podamos alcanzar con esa generación. ¿La base es el Panamericano de Perú? Claro, la base es el Panamericano de Perú. Muchos se preguntan por Lozano, que está brillando en el Cádiz y no ha sido frecuente en las últimas convocatorias. No. ¿Sigue con la puerta abierta? ¿Ha hablado con él? Por supuesto, hablo permanentemente con él. Y en primera instancia, en las primeras fechas FIFA, no lo quisimos convocar porque aún no tenía club y preferíamos que tuviera su lugar en Europa. Luego coincidió, él juega en segunda división no para en las fechas FIFA. Entonces, sacarlo para traerle una fecha FIFA era discontinuar su crecimiento en el Cádiz. Por lo tanto, optamos por esperar para más adelante y tener un Lozano consolidado y que logre colmar las expectativas que genera en Honduras la venida de Lozano. Cada vez que viene la gente espera mucho
porque es un futbolista que prometió mucho, de grandes condiciones, y esa es la idea, cuando venga Anthony, que venga en un gran momento, consolidado, y que sea el aporte que todos queremos para la selección. A pesar de su experiencia probada en ligas menores o en muchachos, en chicos, como les dice usted, profe, los futbolistas que aún están activos, que tienen más de 33, 34 años, que hay muchos en Honduras, ¿tienen opción de ir a su equipo? Y de hecho están jugadores de 30 y más de 30 años, hay muchos convocados, por supuesto que tienen, porque aparte un grupo es eso, un equipo es la conjunción de muchos estilos, no es un estilo único, y jugadores de experiencia son muy importantes para que los jóvenes se sientan respaldados, apoyados por esos jugadores. A junio del 2020, ya nos adelantamos 7 meses casi, mantenemos ese quinto, quizás el cuarto lugar, es la gran aspiración dentro del ranking FIFA para la CONCACAF. Esa es nuestra aspiración y yo creo que estamos muy cerca de lograrlo. Profe, le agradezco y le deseo feliz Navidad. Estará compartiendo con familia esta temporada de acercamiento, con la felicidad de estar bien posicionados en el proceso de la eliminatoria. Muchas gracias, a ti también, felicidades en familia y en tu nombre a todos los que nos están mirando, que tengan una feliz Navidad y un gran año. Gracias, profe, muy amable. Con nosotros esta noche al banquillo el entrenador de la Selección Nacional de Honduras, Fabián Coito Machado. Por su sintonía, muchas gracias.